sí se dijo. Bien, la unidad que estamos revisando es el sistema nervioso. Y en este pues tiene, si se fijaron, hay 3 contenidos. Uno que habla prácticamente sobre la anatomía del sistema como un recordatorio. Otro que tiene que ver con los órganos sensoriales, los mecanismos y los receptores, que prácticamente se traducen a los órganos de los sentidos, que tradicionalmente nosotros le llamamos los sentidos. Y hay otro, ¿verdad?, que estaba revisando, que son los neurotransmisores. Esa parte de neurotransmisores se mencionó así a la ligera en el área de bioquímica, permítanme. En el área de la bioquímica, y entonces aquí solo como que se refuerza y va encaminado a la sesión de la práctica número 2. Bien, ¿qué es lo que hemos estado revisando en este momento? Acuérdense que vamos a tener, dijimos que habían receptores, habían efectores y habían en este caso motores. Lo que nos interesa es recordar, por ejemplo, que hay una conexión entre el sistema nervioso, el sistema muscular y obviamente el sistema endocrino, que eso es lo que aparece en esa vista que ustedes tienen en este momento, que es como una especie de, bueno, una especie de mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Si se fijan, los órganos de los sentidos se correlacionan con 2 sistemas, el nervioso y el endocrino. En el nervioso, lo que usted debe de recordar es que se va a relacionar con el músculo. O sea que nosotros podemos tener 2 respuestas. Una generando un movimiento y otra generando una respuesta secretora, o sea, liberar una hormona que tradicionalmente en términos moleculares le llamamos segundo mensajero. Eso es lo que hay que revisar. En este tópico sí se toca un poquito en el caso de los animales, por ejemplo, la importancia de la línea lateral en los peces, la importancia del tapetum lucidum en el caso de los felinos, aunque no solo son los felinos los que tienen esa condición. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a avistar caimanes o cocodrilos por la noche, nosotros podemos revisar su presencia porque van a quedar en evidencia los ojos y en este caso, ¿verdad?, en contraste con la luz en la noche, nosotros podemos ver pequeñas puntuaciones sobre el agua. Entonces eso indica que ahí están. También es importante recordar otras estructuras que tienen que ver con la parte mecanoreceptora, sería la palabra. Por ejemplo, los pelos o los vellos, que es lo mismo en el caso del ser humano, cuando responden ante estímulos externos. Por ejemplo, si hay los famosos escalofríos o cuando tenemos una condición fisiológica y que podemos estar nerviosos o nos asustamos, puede ocurrir una peloerección. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos como recordar. Ahí está la información de lo que yo estoy mencionando. Los receptores van a ser prácticamente los órganos de los sentidos. Normalmente se habla de el sentido de la vista, el sentido del tacto, ¿verdad?, el sentido de la audición, etcétera. En la parte del sistema nervioso, pues ya dijimos que está constituido por tejido nervioso y está formado precisamente por células nerviosas, aunque ya sabemos que no solo son las neuronas. Vamos a tener otro grupo que son las células de la glía o de las, bueno, que ya vimos que hay 5 tipos. Tenemos el endocrino, que obviamente está formado por todas las glándulas endocrinas.
que son las productoras de hormonas. Tienen que acordarse que hay glándulas exócrinas y hay endocrinas. La exócrina va a liberar hacia el exterior y la endocrina hacia el interior. Por ejemplo, el páncreas tiene una función exócrina porque va a liberar enzimas, y tiene una función endocrina porque va a liberar hormonas, aunque ya sabemos que la insulina no es una hormona propiamente dicha porque no tiene más de 100 aminoácidos. Químicamente, pues es un péptido. Sin embargo, creo que sabemos que esas hormonas se van a liberar a la sangre y de la sangre se van a ir hacia el sitio donde corresponde. Y esa es una gran diferencia entre la enzima y la hormona. La enzima se va a liberar y va a realizar su función en el mismo sitio. Sin embargo, la hormona no. La hormona se libera, se va a trasladar a la sangre y de la sangre se va a movilizar a donde haya necesidad de esa sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, volvemos al caso del páncreas. Libera la insulina, pero la insulina no se va a utilizar ahí. La insulina tiene que pasar a la sangre, ¿verdad? De la sangre como tejido hematopoyético va a tratar de pasar a través de, bueno, ya lo vimos en molecular, igual en fisiología, van a existir proteínas, ¿verdad? Canal que van a permitir el ingreso, porque acuérdense que es muy grande. Las moléculas muy grandes sí pueden pasar, pero por difusión facilitada a través de proteínas conocidas como canales. Entonces, van a atravesar, obviamente, porque acuérdense que la insulina tiene una función particular, que es la de disminuir las concentraciones de glucosa en sangre, excepto que seamos diabéticos y no tenemos o no existe el reconocimiento de los receptores, que eso de hecho es un artículo que se tiene que trabajar, puede ser en cualquiera de las dos materias, que son los famosos GLUT, y que son altamente específicos para la neurona, para la nefrona o para cualquier otro tipo de célula. Bueno, el endocrino es un sistema muy importante y lo tenemos que poner o llevar a la práctica. En esta asignatura, dentro del proyecto de cátedra, se les pide que se trabajen normalmente con pollitos de engorde. De hecho, en este mes ustedes los tienen que comprar porque los deben de tener en su casa por lo menos un mes. Quiere decir que el mes de abril los tienen que tener para que los lleven el mes de mayo, porque les tiene que quedar el tiempo para escribir, ¿verdad? Para escribir toda esa información y tomar en cuenta toda la base, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. Ahora, en molecular no hemos hablado de los proyectos. En su momento, ¿verdad? Vamos a describir si podemos hacer eso o, ¿verdad? Allá lo que pide prácticamente son controles de lectura. No hemos trabajado también eso, ¿verdad? Así que hay muchas cosas que faltan. Bien, entonces hay que recordar las funciones que tienen. En el endocrino, por ejemplo, también está relacionado con el sistema reproductor. Yo les podría decir en el examen, el sistema nervioso, ¿con qué sistema se relaciona? O en el caso del endocrino. El endocrino, por ejemplo, se relaciona con el nervioso, ¿verdad? Y también se relaciona con el sistema reproductor, ¿verdad? Al final de la asignatura nosotros vamos a ver, por ejemplo, que la cuestión de la gestación, la cuestión de la relación sexual, cómo influye en este caso nuestras hormonas o nuestros receptores o nuestros efectores, o sea, de qué manera responde, ¿verdad? Hablar de una sexualidad, en este caso, responsable, y en este caso aplicarlo al proyecto, ¿verdad? Que ustedes van a ver ciertas características en el caso de los pollitos que no es normal. Quiero comentarles, bueno, ya habíamos hablado y es otro trabajo que hay que revisar, ¿verdad? Para que ustedes entiendan que los animalitos que estamos trabajando o vamos a trabajar en fisiología no están en peligro de extinción, tampoco en el caso de los pollitos, por ejemplo, no se van a sacrificar.
Simple y sencillamente usted va a ver los cambios que ocurren durante un mes, le tiene que tomar fotografías, los tiene que estar pesando, tiene que revisar sus alitas, por ejemplo, si han crecido, cuánto han crecido, la cresta. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y después, ¿verdad? Se los van a llevar para su casa. Si se los quiere comer, debe de esperar cierto tiempo a que la sustancia, o en este caso la hormona, se libere de manera natural, ¿verdad? Porque no se los puede comer mientras esté circulando esa hormona, porque no es correcto, no es normal. Lo que sí les voy a pedir de favor es que cuando compren esos pollitos, que la persona que lo venda esté consciente de que nos está dando machos, porque si nos da hembra, estamos atrofiando el orden lógico y natural de la hembra, porque ¿qué quiere decir? Y ya nos ha pasado que la gallinita, ¿verdad? Va a desarrollar la cresta, se le van a atrofiar sus ovarios y en este caso se le van a hacer en teoría más pequeños y va a desarrollar características como un macho, se va a querer subir sobre las otras gallinitas comportándose como un macho, va a ser más agresiva, ¿verdad? Entonces no es esa nuestra función. Bien, y la última parte, de verdad, son los efectores. El efector es la respuesta. Por ejemplo, si a usted le pegan un puñetazo, usted puede responder de varias formas. Se asusta, libera una secreción, o se enoja tanto que va a responder con otro puñetazo, ¿verdad? Es una respuesta efectora, en este caso, del músculo. O como cuando nos quemamos, ¿verdad? Movemos rápidamente el brazo y después decimos ay. En esta parte también es importante recordar la función del aparato locomotor, que de hecho es la siguiente unidad que vamos a ver. Ahí pues yo he estado hablando con Luis Alonso en la parte dérmica. Aquí no aparece sistema dérmico, pero está el aparato locomotor y ahí está el músculo y está el hueso. Entonces en la parte de hueso vamos a ver pezuña, porque eso no lo han visto, ¿verdad? Por ejemplo, la forma característica de la pata, en este caso de una vaca, ¿verdad? O de otro animal que puede terminar en 2 o terminar en 1, es una forma característica, es el famoso casco que le decimos. Entonces es importante también, ¿verdad? No solo estudiarlos, porque fisiología va en general, va encaminada en mamíferos, pero hay algunos tópicos que usted va a leer, yo le voy a dejar artículos, en ambas materias tienen que revisar un artículo. Esos artículos yo se los voy a dar, no lo voy a rifar, sino que lo voy a relacionar partiendo de las habilidades que yo le observo a cada uno. Pero usted lo puede modificar, pero lo tiene que justificar. Por decir algo, si yo observo que David está interesado en cocodrilos, por ejemplo, yo le voy a dejar un artículo relacionado al comportamiento, digamos, de las madres en época de ovoposición, o algún artículo de en otro país, cómo se trabaja o qué es lo que revisan. O en este caso, por ejemplo, a Silvia, si ella estuviera interesada, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Elefantes marinos, osos, cosas así. Vamos a ver, por ejemplo, la habilidad, la destreza o la formación de esos tejidos especializados, por ejemplo, para estar en condiciones frías, ¿verdad? Porque se adaptan. Si ustedes se fijan anatómicamente, la cabeza es un poquito más pequeña que en comparación con el resto del cuerpo, porque eso significa que va a tener un movimiento más fluido y va a tener también una cuestión relacionada con la sangre. ¿Qué mecanismo va a utilizar para que no se congele? Porque estos animalitos están en condiciones, ¿verdad? De bajas temperaturas incluso. Ahí vienen las aplicaciones de la fisiología. Ahora, la teoría, yo les dije desde un principio, va encaminada en mamíferos, principalmente el hombre, pero los artículos, las aplicaciones, ¿verdad?, de la asignatura sí van encaminadas en animales, generalmente animales silvestres, no animales domésticos, excepto el pollito. En la parte silvestre, por ejemplo, hay que ver ciertos comportamientos que pueden tener los animales en su hábitat, ¿verdad? Bien,
También está la parte de las glándulas exócrinas. No se vaya a confundir. Exócrino es el páncreas y también es endocrino, pero tenga cuidado porque yo le puedo decir, el páncreas tiene una función endocrina porque libera enzimas, falso o verdadero. Debe de saber que es falso porque el exócrino es si libera enzimas y endocrino si libera hormonas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ir recordando, esa correlación para la importancia de las prácticas. Bien, luego aparece el receptor. ¿Qué dijimos que era el receptor? Prácticamente son los órganos de los sentidos. Los animales obviamente tienen más desarrollados los sentidos que nosotros. Quizás usted me va a decir, bueno, tienen comunicación, si nosotros tenemos mascotas o hay animales silvestres, nosotros no nos podemos comunicar con ellos. Sin embargo, los de compañía, que son las mascotas, sí pueden, ¿verdad?, reconocer la voz, pueden reconocer los olores, pero difícilmente nos van a entender, les cuesta, ¿verdad? Y lo mismo nosotros. Pero hay ciertas situaciones posturales o gestuales que nos pueden indicar cierta situación y que la han estudiado tanto biólogos como veterinarios. Bien, el receptor es una estructura especializada que traduce la energía física en impulsos nerviosos. Ya vimos eso. El impulso dijimos que era la parte fisiológica que estudiábamos. En donde se lleva a cabo es en la neurona. Las células gliales dijimos que no se relacionaban con el impulso, que solamente eran como complemento a la neurona, porque la neurona es la que va a llevar la sinapsis. Esa sinapsis también ya lo dijimos que podía ser química y podía ser eléctrica. Bien, las estructuras sensoriales van a darnos cierta información, como el movimiento, el ambiente y el funcionamiento del cuerpo. Después ya me voy a pasar a las diapositivas porque con imágenes pues nosotros nos ubicamos un poquito, ¿verdad? Esto creo que está allá, ¿verdad? Para ubicarnos cuando es estímulo, cuando es receptor, la relación con el nervioso y la relación con el efector. El receptor son los órganos de los sentidos. El efector prácticamente es el músculo, pero también puede ser el endocrino, ¿verdad? Porque respondemos con movimiento o respondemos liberando una hormona, o, ¿verdad? Por ejemplo, los perritos, cuando los llevamos al veterinario, ellos pueden responder a través de ciertos movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, su cola va a estar hacia abajo, puede haber irritabilidad y se vuelve inquieto, pero también puede haber una situación de comportamiento a través de la secreción y van a liberar sustancias como no odoríferas, sino que con ciertos olores muy característicos que pueden ser desagradables al ser humano, ¿verdad? Indicando que el animal está nervioso, que el animal está inquieto, etc. Miren en eso, la parte de la percepción visual también es importante. Por ejemplo, ahí, ¿qué estamos viendo? O sea, nosotros tenemos una comunicación entre los órganos de los sentidos y recibimos una señal, pero vamos a ver cosas diferentes. En la primera imagen que observamos, David, a ver, hay dos percepciones ahí, pero ¿cuál es la primera que tú observas? Un hombre y una mujer, Lee. Sí, no, en el de la izquierda. Solo en la izquierda, ¿qué vemos? Un joven, un anciano, ¿qué es lo que Un está? señor con sombrero. Ajá, puede ser un señor, pero un señor con sombrero o un anciano. Yo, un señor. Ajá, se ve un señor, pero si lo vemos detenidamente, donde está el ojo del señor también es la oreja de otro, como un joven que también tiene el sombrero y que tiene la cara vista hacia un lado, donde la barbilla para el señor en el otro viene siendo como una especie de bufanda en el cuello. Entonces hay una percepción distinta.
O sea, hay un joven y hay un anciano. Lo mismo en la figura de la derecha. Tenemos dos percepciones. Podemos tener la visión de una mujer anciana, pero también podemos tener la visión de una joven. Entonces, la parte visual juega un papel bien importante, pero la respuesta de esa señal va a ser diferente. Bueno, entonces lo que hay que revisar son órganos de los sentidos. Me voy a ir a la diapositiva. Después voy a regresar acá porque fíjense que cuando estudien estos documentos se van a percatar que en el formato que yo les he subido de PDF aparecen algunas cosas que no están en el de PowerPoint. Por ejemplo, lo que son las enfermedades y algunos otros complementos que se han extendido. Porque originalmente yo preparé esta asignatura en la parte de pandemia. Bueno, yo ya llevo varios años dando fisiología. Sin embargo, yo la pasé en PDF, ¿verdad? ¿Para qué? Porque como cuando empezamos en pandemia, la universidad no pagaba lo de Claro, lo de las videollamadas. Entonces, solo subíamos la información a las plataformas. Entonces, lea lo que está en el PDF porque está más extenso, viene más para leerlo de manera continua y un poco más despacio. La diapositiva es como para verla en tiempo real, pero viene bien resumida. O sea, es como para dar la clase. Miren lo que estábamos revisando, los tipos de estímulo, ¿verdad? O los componentes del estímulo, el receptor, el conductor y el efector. El receptor es el órgano, ¿verdad? Del sentido. El conductor es el impulso, o sea, el sistema nervioso. A nivel molecular es el impulso. Y el efector ya es la respuesta, en este caso, motora, que respondemos obviamente a ese estímulo. Ahí sí se ve, pareciera como que se mueve. Eso ya lo habíamos mencionado. Miren, acuérdense, receptor, el centro nervioso, ¿verdad? O la percepción o el procesamiento, como le quieran llamar, que se traduce como el impulso. Y el efector, ¿verdad? La pregunta tal vez del examen podría ser ¿cuál es la respuesta del efector? Y usted puede decir el movimiento o la secreción, el movimiento a través del músculo o la secreción a partir de una glándula. Bueno, ahí está el concepto de lo que son los estímulos. Son las variaciones percibidas por el animal capaces de hacer que éste reaccione con una respuesta determinada. Podemos, por ejemplo, hacer un estímulo en un animal, en un perro, perdón, en un gato, en cualquier animalito. A veces no va a responder como nosotros creemos, ¿verdad? Porque si hacemos una cuestión sobre un conejo, por ejemplo, es muy posible que no responda porque no nos tiene miedo, porque ya nos conoce. En el caso de un perro, ¿verdad? Puede lamernos, puede levantar la pata, se puede inclinar, se puede ir. Igual el gato, ¿verdad? Puede arañarnos, puede mordernos, puede hacer varias cosas. Lo mismo una ave. Cuando le tiramos una piedra, por ejemplo, puede ser que solo levante las alas como la figura del pato. Puede ser que se vaya o puede ser que no se mueva, ¿verdad? Pero como cada animal va a tener su propia respuesta. Los estímulos pueden proceder del interior, ¿verdad? O sea, también puede haber algo interno, por ejemplo, una hormona, ¿verdad? O del medio en el que vive, que es la condición externa. Por ejemplo, los cambios de temperatura, los cambios relacionados al viento, ¿verdad? Bueno, hay varios factores. Por ejemplo, si hay mucha polinización, vamos a tener una respuesta a través del sistema inmune y entonces vamos a tener una reacción alérgica. O sea, vamos a tener una respuesta distinta. Si comemos algo en mal estado, la respuesta va a ser a través del sistema digestivo. Puede ser vomitando o a través de una diarrea
¿verdad? O se nos va, o aumentan los movimientos peristálticos del intestino, porque hay alguna respuesta, ¿verdad? Que no es la más apropiada. Un estímulo interno puede ser, por ejemplo, la sensación de hambre, mientras que uno externo para un carnívoro es divisar una presa en la que ésta se puede alimentar, o sea, puede variar. Se denomina sistema sensorial a la organización funcional mediante el cual un organismo procesa la información. O sea, el sensorial son los sentidos. Está constituido por los receptores sensoriales, las vías nerviosas que conducen el impulso, generados obviamente por el receptor, que puede ser el estímulo interno o externo, y las zonas del sistema nervioso central que intervienen en el proceso de la información. Ojo, los órganos de los sentidos se relacionan con el central, no con el periférico. Acuérdense que hay nervioso central y sistema nervioso periférico. El periférico ya tiene que ver, pero con situaciones emocionales, tiene que ver con cuestiones de aprendizaje, tiene que ver con otras situaciones que a veces no están bajo control, como la respiración, el número de latidos por minuto. Bueno, ya había dicho la respiración. ¿Qué más? Los receptores representan la única vía de comunicación del sistema nervioso con el exterior, no solo del medio ambiente, sino del propio organismo. Aquí podemos incluso estimular a las células de microorganismos. Ya dijimos que los protozoarios ya no están en reino protista, vuelven a estar en el reino animal. Entonces podemos poner una amiba. Podemos poner una amiba de agua dulce, por ejemplo, estimularla. Bueno, la euglena es una alga, ¿verdad? Pero en términos fisiológicos en animal podría ser considerado un euglénido y podría responder a través del estigma y moverse en contra de donde le estamos colocando la luz. Lo mismo podría ocurrir con una planaria. Hay una estructura fotosensorial, ¿verdad? Que son los ocelos y van a responder contrario al estímulo. Lo mismo puede ocurrir con una larva de un helminto que la encontramos en el agua y cuando la queremos ver al microscopio, usted le pone más luz para poderla ver, pero ella, si está viva, va a responder moviéndose a un sentido contrario. ¿Por qué razón? Porque es un animal inferior, obviamente, al sentir el calor, ¿verdad? Se está como deshidratando, entonces se tiene que mover, en este caso, hacia donde hay humedad. Bien. Los receptores sensoriales, que también son llamados órganos de los sentidos, son mecanismos que contienen células especializadas en captar estímulos. Se encargan de recibir estímulos externos y de transmitirlos a los centros nerviosos, donde se procesa la información y se elaboran las respuestas. ¿Cuáles son los más importantes en mamíferos? El olfato, el oído, la vista y el tacto. ¿Cuál hace falta ahí? Porque se entiende que son 5. A ver, ¿quién recuerde? Del gusto. Sí, correcto. Gracias, Rafael. El sentido del gusto va a ser diferente, ¿verdad? Y cada órgano obviamente tiene como una estructura representativa. Por ejemplo, en el gusto, el sentido, ¿verdad? Está representado prácticamente por la lengua. La lengua es una estructura que es muy distinta en los diferentes grupos. Veamos el caso de los felinos. Todos hemos visto la lengua de un gato, por ejemplo, la forma característica. Creo yo que en anatomía ustedes vieron cortes de lengua. Y ahí pues este Colato les explicó esa condición, por qué es esa característica. ¿Qué más? En los animales los receptores sensoriales pueden estar dispersos por todo su cuerpo, por el cuerpo. ¿Cómo pasa con los que se encargan de captar la temperatura o pueden constituirse en órganos de los sentidos? Volvíamos al caso de la piel. La piel responde a una situación de temperatura. Si vamos a un viaje de campo, la mayoría que somos de San Miguel, de repente, en un lugar fresco, frío,
¿verdad? Los receptores van a enviar señales y entonces los vellos se van a erectar. Eso se llama peloerección, porque hay una diferencia de temperatura en el exterior con respecto al interior. Entonces, está, ¿verdad?, respondiendo a ese estímulo. ¿Qué es un órgano sensorial? Son estructuras especializadas de una o más células receptoras. Son terminaciones neuronales o células especializadas en contacto con neuronas. Responden a un estímulo en particular y no interpretan los estímulos. A veces actúan como transmisores. En los seres humanos y otros animales son órganos especializados que reciben estímulos del exterior y transmiten el impulso a través de las vías nerviosas hasta el sistema nervioso central, donde se procesa y se genera, en este caso, una respuesta. Y ahí tenemos clasificación de esos estímulos y esas respuestas. O sea, tenemos, por ejemplo, receptores. Según la procedencia del estímulo, pueden ser exteroreceptor o interoreceptor. Interoreceptor es hacia el interior. Puede ser un propio receptor, ¿verdad?, que está relacionado con el dolor, y puede ser un vísceroreceptor. O sea, estamos hablando de la respuesta que puede haber sobre una víscera o un órgano hueco. Según otra clasificación, según el estímulo al que son sensibles. Esa es la clasificación más utilizada, al menos en salud. Vamos a tener quimioreceptores, termorreceptores, fotorreceptores y mecanorreceptores. Quimioreceptores, por ejemplo, responden a un estímulo, que en este caso es una sustancia. Por ejemplo, una serpiente. Una serpiente puede reconocer el olor de la presa a cierta distancia. Acuérdense, las serpientes normalmente no tienen bien desarrollado el sistema de la visión y requieren en este caso, de mejores receptores. Puede haber un termorreceptor, lo mismo, los ofidios o serpientes tienen bien desarrollado, ¿verdad?, la parte de termorreceptor, reconocen, sienten el calor de la presa. Por eso es que si andamos en el campo, hay partes de nuestro cuerpo que son más vulnerables a la mordida de una serpiente, por ejemplo, el pie, porque se genera cierto calor durante el movimiento y ese es el que reconoce, y entonces la serpiente lo ve como una amenaza, no lo está viendo como una presa, como una amenaza, y muerde o ataca, ¿verdad? Aunque a veces pues ocurre en la mano, puede ocurrir en otras regiones. Le están los fotorreceptores. Nosotros respondemos a un estímulo, posiblemente en la práctica podemos hacer, aunque eso no lo pide, pero con una lámpara usted puede hacerlo, ¿verdad?, hacia otra persona y va a ver cómo aumenta o cómo disminuye el diámetro de la pupila. Porque responde a ese estímulo. Eso sí tiene importancia en salud a veces. Ciertos medicamentos pueden ocasionar el aumento o la dilatación de la pupila. Por ejemplo, cuando alguien muere o se cree que ha fallecido, vamos a ver que la pupila, ¿verdad?, se ha contraído y se ha hecho bien pequeñita porque ya no está respondiendo a estímulos externos del ambiente, obviamente generados por la luz. Y tenemos los mecanorreceptores. Ya mencionamos que son los que responden a un estímulo, ¿verdad?, al tacto. Tocamos una plantita, por ejemplo, de chichicaste, o tocamos una medusa, inmediatamente los receptores mandan una señal, y si usted es sensible y si ha ingresado una sustancia urticante, inmediatamente se inflama, ¿verdad? O la quemada, pues usted quita en el momento, ¿verdad?, para no sentir ese dolor. Aquí podríamos de repente recordar cómo son los órganos de los sentidos en los invertebrados, porque también existen, ¿verdad? Por ejemplo, las famosas manchas oculares que pueden haber en los nidarios, que son los mismos celenterados, copas oculares en platelmintos,
Los ocelos, aunque los ocelos también están en la planaria, ¿verdad? Que es el grupo más primitivo de los platelmintos. De los platelmintos. Ocelos en anélidos y gastrópodos. Bueno, gastrópodos son prácticamente de los más estudiados del grupo de los moluscos. También son importantes en artrópodos. Vamos a tener ojos compuestos en artrópodos, denominados normalmente omatidios. Ojos en cámara en el caso del ser humano, pero también están los cefalópodos. En los cefalópodos se supone, lo que dice la teoría, es que es el ojo más desarrollado dentro de los invertebrados. Recuérdenme quiénes son los cefalópodos. A ver, Rafael. Calamar. El calamar y el otro parecido. El pulpo, ¿verdad? Entonces, bueno, se entiende que es el ojo del pulpo, ¿verdad? El que tiene, en este caso, es el que tiene el ojo más desarrollado dentro del grupo de los invertebrados. Aunque ustedes saben que en términos evolutivos, los moluscos no son los más desarrollados, sino que son, ¿quiénes son los más desarrollados dentro de invertebrados? En la escala evolutiva, a ver, veo aquí la foto de Julia. A ver, Julia, en la escala evolutiva, ¿cuáles son los más evolucionados en invertebrados? Ustedes empiezan viendo protozoarios, van viendo esponjas, van viendo celenterados. Yo también, bueno, yo doy zoología, pero bueno, la di por casi 15 años o más a farmacia. Me puedo un poquito. No como colato, pero sí me puedo un poquito. ¿Quiénes son, Julia, los más evolucionados en invertebrados? Los cefalópodos. Eso es en el ojo, no, pero en general, en la escala evolutiva, usted ve moluscos, después ve el mintos, y después del mintos, ¿qué ve? Ya se les olvidó, ve artrópodos, y después de artrópodos ve equinodermos. Entonces, por ahí va la cuestión evolutiva. Aunque en general los zoólogos dicen que en invertebrados, pues normalmente los artrópodos, principalmente los insectos, son los que han alcanzado la parte más desarrollada o evolutiva en ese grupo, ¿verdad? Porque se han adaptado, son los más dominantes. Hay desarrollo de diferentes estructuras sensoriales como antenas, ¿verdad? Tienen, bueno, en el caso de las mariposas, sus patas también son bien sensibles a ciertos cambios en el exterior. Bien, en el caso del ojo en cámara, pues el más representativo es el ojo humano. Vamos a tener órganos timpánicos, o sea, son los órganos relacionados con la audición. Vamos a tener órganos del equilibrio. Los órganos del equilibrio, miren, ahí va la pregunta del examen, está en el oído. Si nosotros tenemos mal nuestros estatocitos, vamos a tener tendencia al mareo, ¿verdad? Por eso es que a veces cuando repito, ¿verdad? Valga la redundancia, cuando tenemos mareo, nosotros vamos, bueno, el mareo puede tener diferentes condiciones, puede ser por aumento de triglicéridos o colesterol, pero también puede ser porque usted tiene un daño a nivel del oído en las estructuras de equilibrio que son los estatocitos, ¿verdad? Eso va ocurriendo ya con la edad y entonces nos mareamos. Los órganos del gusto y del olfato, en el gusto obviamente es alrededor de la boca, se relaciona con la alimentación, el órgano representativo es la lengua, vamos a tener diferentes tipos de lengua que se van a adaptar dependiendo de la condición, las necesidades, el hábitat o el nicho ecológico. Por ejemplo, la lengua de un oso hormiguero, ¿verdad? Tiene una forma muy característica en comparación del resto. Nuestra lengua es distinta, aunque en diferentes, ¿verdad? Algunos pueden estirarla, algunas lenguas son más cortas, más gruesas. Bueno, en algunas personas la lengua está como fisurada o rajada, que le decimos, ¿verdad? Pues la lengua también nos da cierta información en términos fisiológicos. Debe de ser rosadita, debe de estar en buen estado, no debe de ser blanca, ¿verdad? Porque entonces indica que tenemos alguna condición
relacionada con el hígado, con hongos y otras cosas. El olfato va a tener funciones y localización variada. El ser humano como que tiene entorpecido el sistema del olfato porque a veces nos cuesta reconocer. Cuando vamos a comprar un perfume, por ejemplo, ¿no les ha pasado que le está probando un perfume y después su cerebro no recuerda el olor característico del primero o el del segundo y no sabe cuál comprar porque todos lo siente igual? Entonces, a veces las personas que están vendiendo esta cuestión cosmética o perfume nos dan café. El café normaliza ese sistema. Yo cuando hacía exámenes prácticos en botánica, para que el estudiante no reconociera la planta por el olor, le ponía café cada vez que entraba una pregunta, porque así lo confundo y no reconoce. Porque si yo le pongo cilantro, usted, aunque no se acuerde de la planta, pero por el color, por el olor que percibe, sabe que es culantro o cilantro. Y lo mismo si yo le pongo canela, pero si yo le pongo café, usted no puede reconocer el olor, entonces se confunde. Bien, en el caso del tacto vamos a tener receptores térmicos, mecánicos, nociceptores, que son los del dolor, de presión. Pueden estar dispersos por el animal, pueden estar en tentáculos, pueden estar en palpos o en antenas. Bueno, en los tentáculos creo que no nos perdemos. Quienes tienen palpos, pedipalpos y todas esas cosas, y las antenas. Estamos hablando de artrópodos. Las arañas no tienen antenas, entonces, ¿cómo imaginan ustedes que reconoce el movimiento la araña? Se ha valido de otras situaciones. Ajá. ¿Cómo hace la arañita para reconocer, por ejemplo, de que hay... ella no puede reconocer, como no hay antenas, ¿verdad? No hay así como para reconocer que hay una presa cerca, por ejemplo. Ella desarrolla otros mecanismos a través de la tela de araña, ¿verdad? Cuando un animal queda atrapado, ¿verdad? En este caso, genera una vibración sobre la tela y la araña, ¿verdad? Sobre las patas tiene esos receptores, en este caso de señal, que responden al estímulo y entonces se va a mover hacia la presa, ¿verdad? Para, bueno, el proceso que ya tiene que ver con ¿cómo se llama? Con su alimentación. Bueno, ahí recordemos, órganos sensoriales tenemos fotorreceptores, mecanorreceptores, bueno, ya dijimos cuáles son. Usted tiene que saber quiénes o cuáles son los ejemplos y en dónde. Por ejemplo, las vibrisas o los pelos del gato, ¿a dónde usted lo clasificaría? ¿Será un termorreceptor, un fotorreceptor, un mecanorreceptor, un quimiorreceptor o un nociceptor? ¿Se han fijado eso en el caso de los gatos? ¿Podría responder? Ajá, digan. Yo lo clasificaría como mecanorreceptor. Sí, es una especie de mecanorreceptor. Porque al contacto, ¿verdad? Con algo, los pelos, ¿verdad? Pueden moverse, ¿verdad? Hacia arriba. Pero también puede ser un quimiorreceptor. Porque, pero un quimiorreceptor donde la sustancia podría generarse en el interior. Por ejemplo, cuando está como eufórico, ¿verdad? O cuando va a cazar, por ejemplo, los pelos tienden a, bueno, aunque el gato cuando ve una presa hace un sonido muy característico, ¿verdad? Indicando de que está como preparándose hacia el ataque, pero también hay una respuesta, pero sí es más mecanorreceptor. El dolor es nociceptor, ¿verdad? Se responde, ¿verdad? En el caso de como una quemadura, por ejemplo. Bueno, ahí está como para reforzar el conocimiento que estamos considerando. Mecanorreceptor, tacto, presión, gravedad, estiramiento, movimiento. Quimiorreceptores, el olfato y el gusto. Fotorreceptores, la visión, y los termorreceptores son el calor o el frío. La piel, por ejemplo, tiene diferentes formas de responder a esos estímulos. Y en el caso de algunos peces tienen electroreceptores,
receptores para detectar, ¿verdad? Cierta carga eléctrica. Aunque también tienen otros. La línea lateral, por ejemplo, también puede funcionar de esa forma. La parte de colocación que ocurre en murciélagos y que ocurre en delfines, ¿verdad? También puede ser una cuestión de respuesta ante cierto estímulo. Bueno, ahí va la definición de lo que es sentido. Ya dijimos que lo correcto es decir órgano de los sentidos, que son los mismos receptores. Abajo está la definición completa. Sería un sistema que consiste en un tipo de célula sensorial o grupos de células que responden a una clase específica de energía física y que responde a una región definida o un grupo de regiones dentro del cerebro, donde se reciben y se interpretan las señales. En español, los órganos de los sentidos son los receptores. Y ahí ya dijimos cuáles son los diferentes grupos. Y ahí tenemos un ejemplo de fotorreceptor. En este caso, los órganos sensoriales de un gato, obviamente captando ciertos estímulos. En este caso, bueno, el gato puede responder de varias formas porque es muy ágil. Puede responder al sonido del pájaro o de la presa, ¿verdad? Puede responder hacia el contacto de la luz sobre, en este caso, lo que está observando. En cuanto a fotorreceptores, contienen células que captan un determinado estímulo y envían una señal al sistema nervioso que lo interpreta como una sensación. Y es lo que aparece en la figura. En la 1, el pájaro canta, emite vibraciones y obviamente la luz se refleja en él. 2, los oídos del gato captan las vibraciones y el canto. Y como tercero, los ojos responden o captan la luz procedente del ave. Pero aquí tendríamos no solo fotorreceptores, ¿verdad? Aquí tendríamos la cuestión del sentido de la audición, porque está escuchando, ¿verdad? El trinar o el sonido característico. Los primeros órganos fotosensibles verdaderos se observan en ciertos gusanos, o sea, estamos hablando de platelmintos particularmente planarios, y se denominan ocelos. Los animales que poseen manchas oculares u ojos muy simples pueden detectar la luz, pero no pueden discernir los objetos. Por eso es que, ¿verdad? Algunos insectos como la mosca, los ojos son compuestos. Bueno, en el caso de las abejas, por ejemplo, las abejas tienen varios tipos de ojos. Ojos que les van a permitir ver dentro de la colmena y ojos que les van a permitir ver hacia al exterior. Lo mismo con la araña. Nunca han tomado una araña cerca, aunque sea preservada, para que vean que tiene ojos más grandes y tiene ojos más pequeños, ¿verdad? Entonces es muy diferente. La formación de imágenes reales requiere de un ojo con una lente para enfocar mejor la imagen, ¿verdad? Es el ojo característico tipo cámara que tienen los mamíferos. Dos tipos de ojos completos distintos son el tipo de cámara fotográfica en algunos cefalópodos y en vertebrados el ojo compuesto, invertebrados, ahí dice vertebrados, pero quiero ver, cefalópodos y invertebrados, sí, está bien. Y el ojo compuesto de los artrópodos, a pesar de tener la misma función y los componentes son distintos. Y el ejemplo que se menciona en el documento es la del iris, que se adapta a la cantidad de luz. Y el iris obviamente estimula la pupila a que se dilate, o sea, que se haga más grande o que se contraiga y se haga más pequeña. Cuando nos ponen una lámpara, cuando vamos donde el médico, por ejemplo, lo que el médico espera es ver que esa pupila responda a la luz, porque esos son mecanismos que son importantes. Igual, por ejemplo, cuando el niño nace, el médico, o usted lo puede hacer sobre un recién nacido, en
en la región plantar, o sea, en el piecito, ¿verdad? Le puede hacer como cosquillitas. El niño debe de responder moviendo los deditos. Si no responde es porque entonces tiene mala alguna condición. Todo eso, ¿verdad? Va a ayudar a ver la salud, en este caso, del niño. Bien, ahí tenemos el caso de los murciélagos y el caso de algunas aves que son nocturnas. En los animales, obviamente, forman los ojos, captan la luz y proporcionan la visión. Suelen situarse en la cabeza. Los ojos son laterales, pero no en los primates. Nosotros no tenemos los ojos laterales, ¿verdad? Los tenemos en un solo sentido o en un solo, viendo hacia un solo lado. El delfín y los murciélagos ahí aparecen amarillitos, capturan sus presas por elocación, no tanto por lo que ven, sino por lo que pueden detectar, ¿verdad? A través de estímulos. Casi todos los mamíferos tienen ojos, aunque la agudeza visual y la percepción de lo que los rodea varía de una especie a otra. La vista humana es quizás la más compleja en lo referente hacia la especialización, hacia la determinación de las tonalidades en lugar de cambios en la intensidad de la luz, como ha ocurrido en otras especies. Creo yo que ustedes se ubican, ¿verdad? En el caso de los ojos, normalmente las especies que son nocturnas van a tener como que ojos quizás más pequeños, pero si se fijan, responden a cierto estímulo y la pupila se dilata con mayor facilidad para poder absorber cierta cantidad de luz y ver mejor. Pero igual van a responder a otros estímulos, no necesariamente a través de la visión, porque en la noche la visión es mala para los animales, ¿verdad? Ellos van a responder a otros estímulos. Ya hablamos del caso de los felinos que van a tener, creo que ya aparece después, que es el tapetum lucidum, ¿verdad? Como ocurre en cocodrilos y otros animales para poder observar mejor. Ahí tenemos el caso de los peces no hay párpados, los anfibios sí hay párpados, o sea, dando a entender que van apareciendo otras estructuras para proteger los ojos. En los reptiles ya hay glándulas lacrimales, hay dos párpados y hay una membrana nictitante. ¿Qué hace la membrana nictitante? Miren, solo hay, no están todos, solo hay 9. A ver quién me contesta. Jacqueline, ¿qué función tiene la membrana nictitante? O cualquiera. Ajá. ¿Nos va a ayudar? Para protección. Sí, es prácticamente protección. Sí, gracias. Las aves tienen foveas, párpados, membrana, hay una membrana nictitante, hay una posición, obviamente los ojos están en posición lateral. Esto hace que aumente el campo de la visión. Las gallinas, por ejemplo, vean cómo mueven el ojo, ¿verdad? De un lado al otro. Se supone que lo tienen en ese sentido porque pueden observar mejor el movimiento, ¿verdad? En ambos lados por el caso de los depredadores. La visión en nuestro caso pues es frontal, es una visión estereoscópica. Bueno, es en aves, perdón, mamíferos en posición lateral, excepto los primates. Hay párpados, hay pestañas, los felinos tienen una membrana nictitante, también los osos polares y los camellos. Pero ahí el camello es para la cuestión prácticamente de la sal. Los dos ojos se enfocan a la vez al mismo objeto, pero con ángulos distintos. Ambas imágenes son integradas por el cerebro que calcula distancia y dimensión, aunque a veces tenemos problemas en observar. Ahí está el ojo en cámara. Hay que recordar la parte anatómica, pero lo más importante va a ser la fisiológica. Usted debe de saber a dónde está la estructura, pero yo lo que voy a hacer es preguntarle qué hace. Por ejemplo, el cristalino. No le voy a preguntar dónde está, sino qué hace. En este caso, la función, ¿cuál es? Actúa como un lente de una cámara enfocando los objetos.
¿Qué hace la pupila? Hace las veces de un diafragma en una cámara. Se abre o se cierra para controlar la luz que entra al ojo. Es lo que yo les decía. Una forma de ver que tenemos una buena salud visual en términos fisiológicos es que el médico ponga la lámpara, una lamparita, ¿verdad? No le va a poner tanta luz y debe de responder al estímulo. La retina es un sensor de la cámara, el nervio óptico lleva la información percibida a la retina, por la retina al cerebro. La esclerótica es la capa más externa de color blanco, ¿verdad? Que se hace transparente y pasa a llamarse córnea. El iris es un disco, también está relacionado con abrir y cerrar la pupila. El iris, ¿verdad? Obviamente tiene un color característico. Y el iris es el que determina prácticamente el color de los ojos. Esos son tipos de ojos simples y compuestos, simples en los invertebrados, en la mayoría, ¿verdad? Luego los compuestos prácticamente son en ¿cómo se llama? En artrópodos, principalmente los insectos. Y ahí vemos el caso de los, ahí se me movió el caso de los mamíferos. Miren, ahí hay una aclaración. Una córnea más grande recoge más luz. Por eso es la forma, vean, miren la córnea cómo es. La pupila es bien pequeñita. Quiere decir que esa forma muy característica me está diciendo un hábitat o un nicho ecológico donde él es nocturno. Eso es, ¿verdad? Nuestros ojos son bien diferentes. Ahí están las células receptoras, recordemos la parte anatómica. Vamos a tener bastoncillos y vamos a tener conos. Me interesa, los bastoncillos son estimulados por la luz y los conos no son estimulados por la luz difusa o tenue, o sea que no se observa muy bien. Y ahí está el caso muy curioso dentro de los mamíferos, que es el tapetum lucidum, que en este caso es una característica propia de estos animalitos que aumenta hasta 50 veces la brillantez de la imagen. Por eso es que ellos pueden ver con una gran facilidad, ¿verdad? Las células son estimuladas. El material reflectivo es una membrana llamada tapetum lucidum, y hace que la visión, miren, sea 6 veces superior a la del ser humano. Es una capa brillante en el fondo del ojo de los felinos que hace que la luz rebote hacia la retina y logra aumentar cualquier rastro de luz, por pequeño que sea. Por eso es que se les ven los ojos como azules, ¿verdad? Como azul o un color, ¿verdad? Como turquesa, no se puede variar. Entre más fuerte es porque hay menos, ¿cómo se llama? Menos luz, y entonces está tratando de recoger toda la información del exterior. Miren, bien sencillo, los mecanorreceptores, la patita, ¿verdad? Donde está la huellita de estos mamíferos. Es bien común esa región plantar, es bien sensible, ¿verdad? Está bien desarrollada en algunos, como los felinos, para que no se sienta su rastro cuando está cazando, ¿verdad? Aunque a veces corren demasiado y se siente el tropel, ¿verdad? Sobre la duralita. Tenemos el caso de la línea lateral en los peces. Bueno, ahí está la información. La mecanorrecepción permite percibir la posición del cuerpo con respecto a la gravedad y mantenerlo en equilibrio. Los mecanorreceptores que intervienen en el mantenimiento son células sensibles y ciliadas, similares a las que contiene el oído interno. Según el lado donde se flexionan las cilias de estas células, la señal se traduce en información de la posición. Bueno, ahí creo que no se pierden, que es la región plantar, ¿verdad? De los mamíferos, de los felinos. Y en el caso de los animales acuáticos, como los peces, va a ser la línea lateral. Bueno, más abajo, bueno, hay información relacionada a los órganos de la audición, que suelen ser orificios que captan vibraciones del aire o del agua, ¿verdad? Ahí también tienen que recordar que en el sentido de la audición no solamente están los oídos. Ahora, en el caso del ser humano, ¿verdad? Vamos a tener el pabellón de la oreja bien desarrollado para que pueda
captar señales del exterior. Pero también en ese mismo sistema vamos a tener órganos del equilibrio. Dijimos que eran los estatocitos y estos pues se relacionan con los mareos, ¿verdad? Y que va perdiendo sensibilidad con el paso, va aumentando, diría yo, la sensibilidad con el paso del tiempo y por eso es que se marea. Bueno, hablamos de la línea lateral que se da en los peces, van a detectar vibraciones y movimientos en el agua. Y la piel va a tener células receptoras de la presión y que proporciona el tacto. Hablábamos de la región plantar de ciertos animalitos. Bueno, ahí está los peces. Vamos a tener un oído interno, en anfibios, cavidad timpánica, ya hay tímpano, obviamente. Reptiles hay un oído medio. Aves ya hay un conducto auditivo externo, aunque no está bien desarrollado. En los mamíferos sí, hay un pabellón auricular, hay un conducto auditivo externo, o sea, está bien protegido, ¿verdad? Para que, o sea, ese canal auditivo tiene un espacio prudencial para que pueda ingresar el sonido. Y los órganos del equilibrio que ya los mencionamos, que son los estatos, son los estatocitos. Aunque ahí se habla de órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo y los otolitos. No voy a entrar en detalle, solo recuerden que ahí están los estatocitos en general. Bueno, ¿qué más? En cuanto a mamíferos, tenemos que el oído está formado por un pliegue de piel llamado pabellón auditivo. Ese pabellón es muy característico, ¿verdad? Y a veces decimos que tiene la oreja más grande o la oreja más pequeña. Si obviamente una persona tiene una oreja un poquito más grandecita, se entendería que va a tener una condición para oír mejor. El que tiene una oreja un poco más pequeñita, no es que no va a oír, pero tiene más ventaja el que sea la oreja grande. El problema es que la oreja grande, ¿verdad? Como que a veces no es muy estético y decimos cosas fuera del lugar. El oído de los mamíferos modernos está formado por, bueno, ya dijimos eso, ¿verdad? Hay una cavidad llena de aire denominada oído, medio que contiene los 3 huesecillos y el oído interno. Bueno, eso creo que no nos perdemos sobre esa cuestión característica. Y ahí está la estructura. Cuando ustedes estudien esto, porque entran las 2 unidades al parcial, hay un documento bien bonito que es bien educativo para que recuerden las partes. Miren, hay un oído medio, hay un oído externo, ¿verdad? El oído es un mecanorreceptor responsable de la audición, de la orientación. O sea, no solo es audición, también es orientación del equilibrio. Posee 2 tipos de receptores que captan los estímulos sonores y otros que captan, la posición del espacio, que sería la orientación. Y por eso vamos a tener un mejor equilibrio. Esto ya es en la piel. Esto ya es en la piel. Vamos a tener corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Krauss, terminaciones nerviosas de Merkel y los corpúsculos de Ruffini. Todo eso tiene que ver con la parte mecanorreceptora. Aunque también el pelo es mecanorreceptor, ¿verdad? Las células del pelo, de la cloquea, son de hecho los mecanorreceptores más sensibles de todos, traduciendo las presiones de aire en sonido. Son también estructuras que corresponden a terminaciones nerviosas libres, que actúan como transductores, es decir, tienen la capacidad de transformar un estímulo mecánico, químico, electromagnético en un impulso nervioso. Y luego tenemos los quimiorreceptores, ¿verdad? Los perros, por ejemplo, tienen un mejor olfato dentro del grupo de los mamíferos. Los quimiorreceptores captan sustancias químicas que hay en el aire, en el agua o en los alimentos. Les decía, en el caso del ser humano, a veces es entorpecido porque nosotros, ¿verdad? Se supone que el hombre o la mujer, cada uno tiene un olor característico, pero a veces es entorpecido porque usamos perfume, tanto el hombre como la mujer, y a veces hasta de más, y entonces es un poco más complicado. Sin embargo, la mujer
como que tiene más desarrollados los quimiorreceptores porque puede reconocer el olor de su pareja, ¿verdad? O el olor de perfume muy característico para determinar realmente si es el perfume de él o es el perfume de otra persona. O sea, eso es una cuestión, no sé, si tiene que ver, como dicen, con la toxicidad característica o, bueno, es una broma, o es la forma desarrollada, porque al parecer la mujer tiene como más desarrollados los sentidos, al menos el quimiorreceptor. Y eso lo podríamos como comprobar en un experimento para ver si, bueno, lástima que el grupo no es equitativo porque son muy poquitas. Dice David, hay mujeres que durante el embarazo desarrollan más el olfato. Lo que pasa es que están más alertas a los estímulos externos, están más nerviosas. Eso es otra situación, ¿verdad? Es como que estuviéramos en guerra y entonces nuestro oído está tan sensible a los disparos, a las bombas, y entonces con cualquier sonido, por muy poco perceptible que sea, nosotros ya lo estamos asociando a diferentes condiciones. Dice Vanessa que lo pongamos a prueba, sería de ver. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí es como un resumen de lo que estamos mencionando. El gusto, ¿verdad? Hay botones gustativos, están siempre húmedos. Los peces, obviamente, la boca es característica. Hay faringe, hay aletas, hay barbas, ¿verdad? El caso del guapote tigre, no sé cómo es que se llama, es un pescado feo. El resto está en la boca y la lengua. El olfato están en las cavidades nasal. Hay una pituitaria roja que filtra, calienta y humedece el aire. Y la amarilla es quimiorreceptora. En órganos del tacto ya dijimos que la piel, los otros órganos relacionados con los sentidos son la línea lateral, la foseta facial que detecta calor, las ampollas de Lorenzini, ¿verdad? Que detectan campos eléctricos ahí dice condrictis, es chondrictis, ¿verdad? Y puede haber otras estructuras también, como el caso de las antenas, ¿verdad? Que contienen numerosos receptores de sustancias del aire, haciéndose órganos del olfato, ¿verdad? Se relaciona con eso. Por ejemplo, ahí la imagen que está es de una mariposa de la seda. Los artrópodos obviamente van a tener antenas, aunque no todos, porque las arañas no tienen antenas. Vertebrados van a tener fosas nasales y van a tener lengua. Fíjense que yo he leído, por ejemplo, las fosas nasales son bien diferentes. Si usted ve a alguien que es de una región muy alta y hay mucho viento, la fosa nasal, ¿verdad? Es bien grande, bien abierta, y a veces uno bromea y dice que con esas fosas nasales, ¿verdad? Pareciera que son aspiradoras, es bien grande. En cambio, los que estamos en una región baja, como San Miguel, las fosas nasales son bien pequeñitas. Fíjense que, bueno, a veces lo relacionan con la evolución. Yo en evolución no creo. Más bien es una situación de adaptación y usted lo puede comprobar entre los diferentes compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, Palma, Christopher, que son de regiones más altas, sus fosas nasales van a ser un tanto distintas a los que somos directamente de San Miguel, o los que son de regiones frescas, ¿verdad? Más donde hay menor temperatura, las fosas nasales también podrían ser distintas. No sé, nunca se habían visto esto. Son bien más grandes, ¿verdad? Yo tengo unos amigos que son mexicanos, que son de áreas un poco desérticas, que son bien fríos. Es exagerada la fosa nasal, ¿verdad? Yo, como les digo, los molesto que parecen aspiradoras, son enormes. Entonces, eso es una ventaja biológica. Y ahí está hablando, está mencionando el caso de la serpiente, la forma característica de esa lengua bífida, que en este caso busca reconocer señales del medio que pueden ser detectadas a través, ¿verdad? Partiendo de una presa o algo que podría ser dañino para la serpiente. En las fosas nasales, los receptores olfativos nos informan de los olores. El olfato junto al gusto, ¿verdad? El olfato y el gusto están estrechamente relacionados. Podemos confundir a alguien. Yo podría colocarle una manzana que tiene un olor muy característico a uno de ustedes
y ponerle a que muerda una cebolla. Perfectamente la va a morder porque su olfato va a reconocer el olor de la manzana, ¿verdad? Aunque el gusto, cuando ya esté adentro, va a sentir que no es una manzana, sino que es una cebolla, ¿verdad? Pero esa percepción está muy desarrollada, por ejemplo, por los ciegos. Los ciegos, obviamente, como son discapacitados para el sentido de la vista, desarrollan mucho más el sentido del tacto y el sentido del olfato, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer todos nosotros. Lo que pasa que como no tenemos esa necesidad, nuestros sentidos actúan de manera normal. Pero yo les digo, y lo menciono por experiencia, yo no veo muy bien, pero sí puedo escuchar con una gran facilidad, ¿verdad? Pero no es que tenga las orejas tampoco así como que son de elefante, ¿verdad? Bueno, eso es una cuestión importante. También a veces hay que tener una buena higiene de los sentidos porque se puede entorpecer lo de los olores, ¿verdad? Con la cuestión de la sinusitis, con la rinitis y otra condición que puede ser desfavorable, ¿verdad? En términos fisiológicos. El olfato, miren, me llama la atención unas preguntas que encontré hace años. ¿Por qué algunos olores nos traen recuerdos? Un olor muy característico, y no lo digo, ¿verdad?, con ninguna mala intención. No sé, han oído hablar que la gente dice jabón chiquito. Yo no es que he visitado esos lugares, pero la gente menciona de los jabones chiquitos que de repente cuando se están bañando, ni les creo. Bueno, no está el Roberto que ya es más adulto. Miren, Vanessa ya se puso a reír. El Roberto que es más adulto, los demás son un poco más tranquilos. No está, miren, el Roberto. Bueno, la cuestión está que si usted, por ejemplo, se está bañando y de repente el jabón le puede recordar a la loción de su pareja o de su ex o de algunas cuestiones que solo existían en la niñez. Entonces usted se traslada al tiempo a través de un olor. O cuando la mujer, y eso yo lo digo con experiencia, mi ex, por ejemplo, a veces huelía la camisa y eso le recordaba, no sé. La cuestión está de que, volvemos a lo mismo, la mujer tiene más desarrollado el sentido del olfato. ¿Por qué algunos olores son capaces de generarnos emociones, verdad? Nos pueden trasladar al tiempo y pues podemos llorar, creería yo. ¿Con qué región del cerebro estarán asociados? Obviamente es con el sistema límbico. Y ahí tenemos como una especie de corte para ver las terminaciones nerviosas de los receptores de la mucosa olfatoria o pituitaria amarilla. O sea, que es la olfacción, ¿verdad? O la capacidad de sentir esos olores característicos. Luego tenemos la lengua, ¿verdad? Que está cubierta por papilas gustativas. Es el órgano central dentro del gusto, ¿verdad? Vamos a tener zonas encargadas de detectar el gusto. Normalmente decimos dulce, salado, ácido y amargo. Y hay regiones anatómicas dentro de la lengua que nosotros nos recuerdan, ¿verdad? ¿Qué sabor puede ser? Sin embargo, los japoneses mencionaron o descubrieron que había un sabor extra que era el unami, o sea, un sabor gustoso que va a ser distinto. Por ejemplo, para Jacqueline, un sabor como que muy sabroso para ella podría ser la sandía, pero de repente para David podrían ser los jocotes. O sea, aquí el unami va a ser aquello que sea más aperitivo, sabroso para cuando nosotros consumimos un alimento, por ejemplo, una mariscada, una carne asada, de repente una buena ensalada, algún olor que sea muy característico, que usted lo percibe y lo siente más agradable al gusto. Obviamente, la lengua tiene diferentes, tiene otras, bueno, puede tener otras funciones, ¿verdad? Tiene que ver con la cuestión del alimento prácticamente, ¿verdad? Humedecer
para que pueda ser trasladado hacia el, bueno, desde la garganta hacia el esófago, ¿verdad? O la faringe en este caso. Bueno, el tacto es el más desarrollado dentro de los mamíferos, llegando a alcanzar en algunas especies suma importancia. Vamos a tener pelos y vibrisas que amplifican la capacidad de las terminaciones táctiles distribuidas por la superficie de los organismos mamíferos, ¿verdad? Ahí vemos el caso de los gatos. El tacto, ¿verdad? Vamos a tener modificaciones. Ahí estamos viendo, no sé si es morsa, no conozco sobre eso bien, pero vemos que hay pelos muy característicos que le pueden indicar ciertas condiciones dentro del agua, ¿verdad? Para detectar ciertos cambios. Y volvemos nuevamente al corte de la piel para que veamos que tenemos ciertos componentes importantes dentro de la parte fisiológica. Vamos a tener la epidermis y vamos a tener obviamente la dermis. Ahí también tenemos melanocitos, que son los encargados de sintetizar melanina, que es el pigmento responsable del color de la piel. A mayor presencia de melanocitos va a haber mayor cantidad de melanina y entonces vamos a tener un color característico, ¿verdad? O tonalidad de piel, desde el blanco, ¿verdad? O el pálido, el amarillo, hay unos morenos, hay unos negros, hay unos azules, morados, hay de diferentes colores, ¿verdad? De acuerdo a esa intensidad. Quizás la ventaja del ser un poco más moreno es de que tenemos menos tendencia a que nos dé cáncer de piel. Los termorreceptores, en este caso, de los más fáciles de evaluar son las fosetas loreales de la serpiente, que es muy característica. O sea, la serpiente tiene muchas ventajas, pero tiene desventajas. El hecho de no tener pata, por ejemplo. Aunque, bueno, ustedes saben que van a existir ciertas modificaciones. En el caso de las serpientes marinas, por ejemplo, la cola va a ser como una forma de aleta. Ahora, ¿qué función tiene? En este caso, es termorreceptora. Le va a permitir detectar el calor de su presa. Y luego están los nociceptores, que son los encargados del dolor. Ahí está una pregunta. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el dolor? Algología. Estoy seguro que si les pongo algología, la ciencia que estudia las algas, lo van a poner verdadero. El dolor es una experiencia sensorial y emocional. Miren, si somos bien sensibles, intensos o dramáticos, como dice, el dolor va a ser más intenso, ¿verdad? Mientras que si somos como más simples, más fríos, podemos sentir dolor, pero lo toleramos más. Una persona insensible tolera más el dolor. Es desagradable. Puede experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso. Ahí va la pregunta, ¿el dolor es con qué sistema está relacionado directamente? Yo le puedo decir nervioso, muscular, esquelético. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si así existiera. Eso es bastante, como les digo, incómodo. Los que tenemos, por ejemplo, enfermedades crónicas, los nociceptores pareciera que están más alertas y entonces un pequeño golpe que usted topa en una puerta, el dolor es bien intenso y quizás para otra persona pasa desapercibido. Pero como les digo, los que tenemos problemas crónicos se nos escalan, ¿verdad? Y si estamos estresados es más incómodo. El ejemplo básico es cuando nos colocamos una inyección. El que no está acostumbrado, ¿verdad? Se pone nervioso, suda, la cadera o el glúteo o la nalga, ¿verdad? En este caso la hace rígida y entonces no entra la aguja porque está muy dura. La parte emocional es bien importante para que se pueda mejorar la conducción. Miren, el dolor es una agradable experiencia sensorial, volvemos a lo mismo, emocional, que va ligada a una lesión actual o potencial de los tejidos, ¿verdad? Puede ser dolorosa, hay una experiencia emocional y obviamente es porque hay un daño tisular. Veamos cómo se relacionan los nociceptores. La parte mecánica, la parte térmica, la parte química y la parte polimodal.
Miren, el cerebro no tiene nociceptores, o sea, nadie puede decir que le duele el cerebro, ¿verdad? No duele. Ahí el cerebro está bien protegido, ya dijimos que está protegido por las meninges y de manera externa por el cráneo, o sea, no es tan fácil de llegar, ¿verdad? Vamos a tener 4 tipos mecánicos que responden a presión, particularmente con objetos de punta, térmicos que responden a temperaturas extremas. Por ejemplo, cuando está muy frío tiende a dolernos la punta de los dedos, ¿verdad? Ahí está un nociceptor indicando que hay un factor externo que puede ser desagradable. Químico o mecánico insensible que responde a irritantes del medio o propio del organismo como potasio, extremos de pH o sustancias neuroactivas como la histamina. Por ejemplo, cuando nos pica una hormiga o una abeja, usted se rasca. Entre más se rasca, más le va a dar alergia porque está haciendo que se disemine la histamina por toda la piel y entonces va a arderle, va a picarle y le va a doler. Y si es alérgico o más sensible, es peor, ¿verdad? Por eso es la importancia de los antialérgicos y también la coexistencia con un sedante, ¿verdad? Porque eso, usted se duerme, deja de estarse rascando. Y nociceptores polimodales que responden a combinaciones de estimulación, o sea, son varios a la vez. Y ahí les recuerda que no hay nociceptores en el cerebro. Todo lo que hemos visto es receptores. ¿Quiénes dijimos? Son los órganos de los sentidos. Pero después de un receptor hay un conductor y luego un efector. El conductor es el sistema, acuérdense que va en orden: receptor, conductor y efector. Receptor son los sentidos. Conductor es el sistema nervioso a través del impulso. Y efector puede ser el músculo o puede ser el sistema endocrino a través de las glándulas produciendo una secreción. Un niño, por ejemplo, que es abusado o es agredido, la respuesta efectora va a ser que se haga pipí o en este caso pueda llorar sin estar haciendo ruido. Bueno, ya dijimos que son los músculos y las glándulas. En un animal, la respuesta que se produce como una reacción a un determinado estímulo puede ser motora o secretora. Si la respuesta es motora, consistirá en un movimiento que realizará el aparato locomotor, cuyos efectores son los músculos. Si la respuesta es secretora, una glándula será la encargada de producir la secreción de una determinada sustancia. Los que somos diabéticos, por ejemplo, somos más nerviosos, somos neuróticos. Y si estamos, por ejemplo, nos enojamos, esa glucosa se dispara hasta la M, ¿verdad? Y si está muy contento, también, o sea, no podemos estar. La parte emocional es bien, ¿cómo se llama? Está bastante relacionada en estas enfermedades puntuales, porque una emoción puede hacer que se le baje la presión, la glucosa, o el estar enojado o el estar estresado se dispara. Lo mismo ocurre con las personas que son obesas o que tienen ansiedad, depresión, estrés, ¿verdad? En lugar de hacer dieta, come más porque está respondiendo una sustancia secretora. El sistema nervioso está especializado en producir respuestas que han de ser rápidas y de corta duración. Por el contrario, el sistema endocrino coordina respuestas sostenidas y duraderas, como el crecimiento, la reproducción y el control del metabolismo. Ahí ya está refiriéndose a otras cuestiones. Por ejemplo, durante la gestación, ¿verdad? En el caso de la mujer, obviamente está creciendo un embrión. Sus glándulas mamarias van a estar produciendo prolactina, vasopresina, porque van siendo estimuladas para la producción de leche, ¿verdad? O igual durante su ciclo ovárico, ¿verdad? Esas hormonas tienen cierta influencia y algunas mujeres pueden tener dolor, por ejemplo, durante la menstruación y de repente otras no. Lo mismo, algunas pueden tener un flujo normal y otras van a tener un flujo abundante. Entonces, la parte emocional juega un papel importante, está encadenado.
Por eso es que durante los días que anda menstruando, lo más normal es que ande, ¿verdad? Desestabilizada emocionalmente y entonces se pone nerviosa, se puede poner agresiva. Y si está casada, pues y si tiene problemas va a ser más complicado. Por eso es que ellas dicen que andan en sus días. O sea, es donde la parte hormonal la está molestando, ¿verdad? O sea, se dispara. O cuando está ovulando. Cuando está ovulando la hembra, ¿verdad? O al igual que la mujer, va a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Va a buscar a la pareja. Dice Vanessa, lloramos por todo eso, no le creo. Los hombres también, lo que pasa es que por una cuestión de costumbre y de machismo, ¿verdad? Quizás las expresiones no son demostradas, pero habemos algunos que somos más intensos, creo yo, que otros, y pues podemos responder a esos estímulos como el resto. Bueno, ya casi terminando, ahí aparece ya, bueno, el componente estático, que es el sistema esquelético, que eso ya es la siguiente unidad, pero ya se va en este caso relacionando. Eso solo lo dejo ahí como para que ustedes lo revisen. Y luego el aparato locomotor, que en este caso el aparato locomotor va a estar formado por el sistema muscular y por el sistema esquelético. Algunas veces los libros dicen sistema músculo-esquelético. En general, los dos forman el aparato locomotor. El sistema muscular obviamente va a estar formado por el tejido muscular y la célula central va a ser la fibra muscular. Vamos a tener miofilamentos que van a ser de actina y van a ser de miosina. Recordemos, tenemos diferentes tipos de músculo, puede ser estriado o puede ser liso. El estriado porque obviamente tiene estrías transversales y el liso no tiene estrías. Normalmente el músculo liso va a estar formado por células fusiformes uninucleadas, mientras que el estriado es multinucleado. Y esa era una pregunta casualmente molecular, ¿verdad? Y la respuesta era la célula musculoesquelética, que es multinucleada. Bueno, y luego el músculo estriado puede ser esquelético, que es el que inerva la mayoría de los músculos, o puede ser cardíaco, que es particularmente el del músculo o del corazón, que eso lo vamos a ver en su momento. Creería yo que en la próxima práctica, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo por... Ahí no vamos a ocupar dos sapos, muchachos, vamos a ocupar solo uno. Y quiero decirles, la teoría de estos cómputos son cortas, pero necesitamos revisar ya. Por ejemplo, no hemos revisado las discusiones. Creería yo que si ya hicimos dos prácticas en molecular, la próxima semana, que sería el jueves, en todas esas horas vamos a discutir esa situación. Yo les voy a explicar cómo se hace, ¿verdad? El día martes, porque la discusión no significa que usted va a ir leyendo la pregunta, no, la tiene que exponer, tiene que poner esos resultados. Entonces, eso yo le voy a dar cierta ponderación para ligarlo al examen. Ya vamos a ver eso, el martes les presento eso. Bueno, eso era lo principal. La clase estaba destinada para que se trabajara en media hora y media y eso es lo que yo he dado. Y termino con la respuesta secretora. Son las glándulas. ¿Quiénes son las glándulas? Son la parte endocrina y la parte exócrina. Exócrina es hacia el exterior. Ejemplo, las glándulas lacrimales, las glándulas sebáceas, que son las del sudor, ¿verdad? Las que tenemos en la cabeza que producen sebo, grasa, y vamos a tener también las feromonas, ¿verdad? Las feromonas también están en el ser humano, nada más que no es muy característico. Aunque hay ciertos perfumes que sí les agregan feromonas, son mucho más caros, pero se busca que sea atrayente hacia la pareja. Así como el animal en la hembra cuando está en celo, ¿verdad? Obviamente el olor característico que está produciendo, que es la feromona, es la que reconoce el macho. El macho nunca entra en celo, el macho solamente responde
a ese estímulo, perdón, que es la feromona o el olor característico. Lo que sucede normalmente en la pareja humana, ¿verdad? Lo que yo les digo, cuando la mujer está ovulando, obviamente está preparándose para la fecundación y la gestación o la reproducción. En esos momentos, en ese tiempo, ¿verdad? Las hormonas van a estimularla a que no se vuelva agresiva, sino todo lo contrario, se vuelva más amable, más contenta, no va a haber situaciones de dolor, o sea, es todo lo contrario. Y obviamente ella de manera natural va a buscar a la pareja, ¿verdad? Eso es muy característico. Y hay olores propios de los genitales que se están produciendo para estimular esa condición o para prepararla para el coito, pero eso lo vamos a ver al final de manera responsable. Endocrina, ¿quiénes son? Son las hormonas. ¿Hacia dónde se van a dirigir? Hacia la sangre, y de la sangre a un órgano diana. Un órgano diana es donde, que también se llama célula blanca, donde va a producir el efecto. Por ejemplo, la tiroides, paratiroides, la glándula suprarrenal. Mixtas es que hay combinación entre endocrina y endocrina y exócrina. Y vamos a tener neuronas secretoras o neurohormonas. Entonces eso es, ¿cómo se llama? Lo más relevante de lo que yo en este caso les traía. Hay que revisar, ¿verdad? Toda esa información, porque yo con esto termino ¿cómo se llama? La unidad, ¿verdad? Y usted tiene que, espérenme, vamos a ver si no sé si lo pude poner. Ese es el documento que yo les, pero no sé si se puede ver, fíjense, permítanme. Ese documento hay que leerlo porque está relacionado con los órganos de los sentidos y es más fácil de asimilar porque está diseñado para la educación media. Miren, ahí están los órganos de los sentidos, el sistema nervioso, el recordatorio, ¿verdad? O sea que es como un resumen de los documentos anteriores. Y termino, solo les muestro esto, que también lo tienen que estudiar y que es la parte de cómo se llama, que tiene que ver con ciertas aplicaciones, ¿verdad? Ahí este documento, véanlo todo porque está más completo. Eso es lo que yo ¿verdad? Les quería decir. El caso, pero que no sé por qué no lo hago ahorita, que lo quiero proyectar, que son las enfermedades relacionadas con los diferentes sistemas. Como para recordatorio, usted se tiene que ubicar. Yo le puedo poner una enfermedad y usted lo tiene que correlacionar con los sentidos. Por ejemplo, si yo le pongo astigmatismo, obviamente está relacionado con la vista. Si yo le pongo una hipoacusia, por ejemplo, hipoacusia es cuando oímos poco, oímos menos. Entonces está relacionado con el sentido de la audición. O le puedo poner estatocito y usted también lo relaciona con el órgano del equilibrio para que no se me vaya a perder, ¿verdad? Y también hay que recordar las enfermedades del sistema nervioso. Creo que esas están al final. Ahí, bueno, vean bien eso, por favor, porque también están estos temas, fases de potencial de acción, de reposo, ¿verdad? Y miren, las enfermedades del sistema nervioso no solo son las que tradicionalmente conocemos. Miren, está la anorexia, está el autismo, que está jugando un papel muy importante, está la bulimia, está la dependencia a las drogas, ¿verdad? O la toxicomanía, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción. Está la depresión, está la enfermedad de Alzheimer, está la enfermedad de Parkinson, está la enfermedad de la epilepsia, está la esclerosis, está la esquizofrenia. Todas las enfermedades psiquiátricas van acá, aunque yo no las he puesto porque nosotros somos de biología y a nosotros solo nos interesa como lo más
relevante, ¿verdad? Si fueran de medicina, esto sería más profundo. Miren, está el estrés, está la meningitis, está la migraña, está la paranoia, está la poliomielitis. Entonces podemos jugar con diferentes enfermedades en los diferentes sistemas o en los diferentes órganos de los sentidos. Preguntas sobre esto porque hasta aquí llega el segundo parcial. Lo que yo no he dado, pero sí lo van a leer, son los neurotransmisores, que también están asociados con la parte emocional y con las hormonas, ¿verdad? Y siempre les voy a hacer 30 preguntas, ¿verdad? La modalidad que les hice, pues como que no funcionó. Yo siento de que el problema que les pasó es que ¿cómo se llama? Se atuvieron, porque como todo era repaso, entonces jugaron a que no se les iba a olvidar y pues no funcionó. Yo lo hice muy sencillo, pero igual en el otro bloque hablamos de eso. En fisiología lo mismo, 30 preguntas muy parecidas, aunque estaba viendo la posibilidad que se hicieran las 30 de subrayar, ¿verdad? Ver si funciona mejor de esa forma. ¿Qué más? Bueno, no sé, preguntas, alguna duda, porque como aquí morimos, como dicen en fisiología, y el martes vamos a ver ya otro sistema, aunque estaba pensando que como tenemos 3 horas, podríamos discutir las dos. No, quizás les voy a dar clases porque no les he explicado. Quizás la discusión la podríamos hacer el jueves, ¿verdad? Porque no hemos visto nada de eso. ¿Preguntas sobre alguna cuestión de lo que hemos revisado o lo que vimos anteriormente? Porque aquí termina el cómputo 1. El cómputo 2 es músculo esquelético. Van a estudiar 3 sistemas, el muscular, el esquelético y el otro creo que es no sé si es el respiratorio o es el circulatorio, no me acuerdo. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos acá. Tenemos 20 minutos de descanso o de receso para poder continuar con la segunda parte, que es molecular. Bueno, voy a detener la grabación y pues, bueno, mañana, como no vamos a ir a la universidad tampoco, ¿verdad? Entonces, vamos a subir la mañana, ¿verdad? De todas formas, esto ya lo tiene.